Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Juan Bernardo Me Dijo, Misión Qatar, episodio número 1, la breve historia de los mundiales. El Mundial de Fútbol se celebra desde 1930 y fue una idea implementada por Jules Rimet, un ex árbitro y ex directivo del fútbol francés que además se convirtió en el tercer presidente en la historia de la FIFA y se mantuvo en el cargo desde 1921 hasta 1954. La idea de realizar un torneo de selecciones de todo el mundo surge como una campaña estratégica de Rimet para popularizar el fútbol a todos los rincones del mundo. Y vaya que lo consiguió, porque a partir de 1930 el fútbol no volvió a ser el mismo. Pero es que además esta idea a Rimet le sirvió para ser nominado al Premio Nobel por la Paz en el año de 1955. El primer mundial se celebró en Uruguay y contó con la participación de 13 selecciones invitadas. Pero todo esto tiene un antecedente y todo esto tiene un contexto que lo pasamos a explicar a partir de ahora. Recordemos que el primer partido internacional se jugó en Glasgow en 1872 y enfrentó a los inventores del fútbol Inglaterra contra la selección de Escocia, mientras que el primer partido internacional entre selecciones fuera de Inglaterra y de hecho del continente europeo se jugó en Montevideo entre la selección de Uruguay y la selección de Argentina. Mientras tanto, la Federación Internacional de Fútbol Asociado se termina fundando en el año de 1904, soportada en las asociaciones de fútbol francesa, de Bélgica, Dinamarca, Países Bajos, España, Suecia y Suiza. El fútbol se convierte en deporte olímpico en 1908 y en aquel momento se comienza a jugar, digamos, estos torneos de los Juegos Olímpicos con jugadores aficionados que representaban a sus países, lo cual terminó en el futuro generando una gran disyuntiva entre el Comité Olímpico Internacional y la FIFA, pues la FIFA quería que ahora ya jueguen los profesionales, el COI no estuvo demasiado de acuerdo y toda esta disyuntiva termina desembocando en que en 1932, y obviamente ya anunciado de forma previa en los años anteriores, que el fútbol terminó siendo descalificado como deporte de los Juegos Olímpicos para la edición de ese 1932 en Los Ángeles. Como contraparte a aquello, Jules Rimet decide fundar el Mundial de Fútbol. Y a pesar de todo ese problema, las ediciones de los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928 en un principio fueron consideradas por la FIFA como mundiales, y en esas dos ediciones el campeón fue la selección de Uruguay, por lo cual cuando Jules Rimet decide crear el Mundial de Fútbol, también decide organizarlo en Uruguay por ser los actuales bicampeones del mundo. Para los equipos europeos, la selección de Uruguay como anfitriona no fue demasiado bien vista, a tal punto que muchas selecciones desistieron el ir, como por ejemplo Inglaterra y la misma Italia. Sin embargo, 2 meses antes de que arranque la competencia, y sí, apenas 2 meses antes de que arranque la competencia, la selección de Bélgica, Francia, Rumanía y Yugoslavia confirmaron su participación. A estas 4 selecciones europeas se sumaron 7 de América del Sur y 2 de América del Norte. Lucien Laurent fue el que anotó el primer gol en la historia de los mundiales en la victoria de su selección Francia 4-1 sobre México, y el primer hat-trick lo hizo Berthe Pateunade en el partido que Estados Unidos goleó 3-0 a Paraguay. Uruguay por su parte se convirtió en la primera campeona del mundo al vencer a Argentina 4-2 frente a 93,000 personas en el Estadio Centenario. A partir de aquí arranca una nueva historia para el fútbol y desde este momento vamos a pasar con una breve reseña de cada edición de los mundiales para refrescar un poco la memoria de cómo fue impactando en el mundo del fútbol, sobre todo desde el ámbito del juego. Así que nada, continuamos nosotros acá en Juan Bernardo Me Dijo con la breve historia de los mundiales. Uruguay 1930, el evento que cambió el fútbol para siempre, uno que hoy suena surrealista, imposible, 93,000 personas abarrotadas en el Centenario para ver a Uruguay vencer 4-2 a Argentina y consagrarse como el primer campeón mundial. Dato curioso, Héctor Castro, el autor del primer gol uruguayo en la historia de los mundiales, no tenía el antebrazo derecho y lo bautizaron como el Manco Divino. Cerró el círculo perfectamente al marcar el 4-2 en la final ante Argentina, el cual terminó siendo el último de dicha edición.
Italia 1934, el primer mundial en el viejo continente, el primero con clasificación previa. El campeón reinante no participó porque Italia no jugó en Uruguay. No hubo fase de grupos y el dictador Benito Mussolini fue el primero en manchar el fútbol, el deporte como instrumento propagandístico y nacionalista. Italia se consagró campeona y, cómo no, si era vencer o morir. Vittorio Pozzo, DT en ese momento, introdujo una nueva táctica con 2 defensas, 3 mediocentros y 5 delanteros, táctica que fue denominada como el método. Francia 1938. Se mantuvo el formato de 1934, sin fase de grupos, eliminación directa, prórrogas de 30 minutos y los penales aún no se implementaban. Se jugaban partidos de desempate en aquel entonces. Desde esta edición, el campeón y anfitrión clasificaban directo a la fase de grupos. Un mundial marcado por el tenso ambiente prebélico instalado en Europa. Solo participaron 15 selecciones porque Austria ya había sido invadida por el régimen nazi. En la cancha, el catenaccio fue su vengador. Italia, una vez más bajo la amenaza de Mussolini, levantó la copa. Vittorio Pozzo repitió título y hasta ahora es el único que lo ha logrado. Fue la última copa antes de la Guerra Mundial. Magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Brasil 1950. Tras las sombras de la guerra más despiadada de la historia, la FIFA le quiso devolver la luz al mundo a través de la Copa Mundial de Brasil 1950. 13 selecciones se presentaron, entre ellas el esperado regreso de Uruguay, la única no final que es más legendaria que cualquier final de la historia, el mundial que vio nacer a la verde amarela, la edición que vio morir en vida a Moacir Barbosa por no poder detener el disparo de Alcides Gilla. En fin, la Copa del Maracanazo. Suiza 1954. La Copa Jules Rimet regresó a Europa, concretamente a Suiza, pues después de la guerra era la única nación que contaba con la infraestructura necesaria. El Mundial de los Mágicos Magyares, de Hungría con nombres como Ferenc Puskás, Josef Bosic y Sándor Kocsis, goleadas inigualables como el Hungría 8, Alemania Federal 3 o el Hungría 9, Japón 0. Hungría, un campeón sin corona que revolucionó con su atrevido 4-2-4 que rompía el entonces habitual 3-2-2-3. Perdió la final con Alemania Federal 3-2, el famoso milagro de Berna. Los alemanes remontaron un 2-0. Suecia 1958, 19 de junio del 58, día largo y soleado, el día que el mundo vio nacer una estrella, un tal Pelé que con solo 17 años debutó y marcó el gol verde-amarela para vencer a Gales en cuartos de final, con una disposición táctica novedosa e inspirada en el 4-2-4 de Hungría de hace 4 años. Además de sus talentos en ataque como Garrincha y Pelé, los brasileños conquistaron Europa con un 5-2 ante la anfitriona. Chile 1962, el mundial en el que Garrincha deslumbró tanto a los chilenos con su doblete en la semifinal del 13 de junio en Santiago con victoria 4-2 de la verde amarela, al punto que los aficionados junto al presidente de la nación Jorge Alessandri impulsaron una petición para que se le levante la expulsión que había obtenido en ese partido y para que pudiese jugar la final. Después de todo, la FIFA lo perdonó gracias a las disculpas ofrecidas después del partido y su buen comportamiento. Brasil venció 3-1 a Checoslovaquia y se alzó con su segundo título. Inglaterra 1966. La edición que se robó la Copa Jules Rimet se exhibía en el Central Hall de Westminster de Londres y un 20 de marzo desapareció a pesar de la seguridad.
Pickles, un perro mestizo, la encontró envuelta en periódicos olfateando un arbusto. El 30 de junio, Inglaterra levantó su primera y hasta ahora única Copa Mundial al vencer a Alemania Federal con un 4-2. Y Pickles ganó alimento de por vida gracias a su maravilloso hallazgo. México 1970. Brasil le regaló a México un hito histórico. Se convertiría en la primera tricampeona mundial, por lo que el prestigioso trofeo Jules Rimet se quedó permanentemente en posesión de la canariña. En 1983 fue robada nuevamente y esta vez fue fundida. El mundial de Pelé, Jairzinho, Tostao, Rivelino, Gerson, Carlos Alberto. En fin, la Copa del Jogo Bonito. Alemania 1974. A vísperas de cumplirse 29 años del final de la Segunda Guerra Mundial, se dio un partido histórico. Las dos Alemanias se enfrentaron y para sorpresa de todos, la otra Alemania venció por la mínima a la anfitriona con tanto de Jürgen Sparwasser, quien declaró que ese gol era golpear al enemigo donde más le duele. Curiosamente, Sparwasser se fugó a la Alemania Federal 14 años más tarde, el mundial que exhibió la primera roja al chileno Carlos Caselli, la segunda Copa de Alemania en su historia, el nacimiento de una nueva potencia. Argentina 1978, la reivindicación de los primeros subcampeones mundiales en 1930, esta vez ante su gente y con un Mario Alberto Kempes intratable que celebró 6 tantos, empapado en papelitos azules y blancos que llovían desde las tribunas, la consolidación de una pasión que expresa la argentinidad en su máxima plenitud, 3-1 ante los holandeses, el despertar de una potencia futbolística. España 1982, el primer mundial que le otorgó el privilegio de jugarlo a 24 naciones, una edición que puso en jaque a las grandes potencias, Italia, Francia y Alemania, pues pasaron las fases previas con mucho sufrimiento y los italianos debían enfrentar a la sorpresa del torneo en semis, a Polonia, a quienes superaron con un doblete de un inmejorable Paolo Rossi. La Zurra levantó su tercera copa ante una Alemania que logró empatar un 3-1 en semis ante Francia y luego obtuvo su pase a la final en tanda de penaltis. Hito histórico, pues por primera vez en la historia se definió así una serie. México 1986. La Copa regresaba a México tras 16 años y confirmaron su privilegio como anfitriones. En el 70 vieron a Pelé y compañía vencer y en el 86 le tocó ver a un sublime Diego Armando Maradona vengar a su nación contra los ingleses en cuartos de final por la Guerra de las Malvinas. El gol del siglo, la mano de Dios y los legendarios relatos de Víctor Hugo Morales fueron coronados por el Argentina 3, Alemania 2 el 29 de junio frente a 115,000 espectadores que acudieron al imponente Estadio Azteca. Italia 1990. Un año antes había caído el muro de Berlín y Alemania vivía en el proceso de reunificación que finalmente se concretó el 3 de octubre de ese año. Meses antes, el 8 de julio concretamente, la todavía República Federal de Alemania tendría su revancha ante Argentina para sumar su tercera Copa Mundial. Un penal al minuto 85 que Andrés Brehme cambió por gol y así determinó marcando el final que metió a los bávaros en la historia del fútbol mundial con la tercera en lograr el tricampeonato.
Estados Unidos 1994, una edición marcada por el dopaje de Diego Maradona y el trágico asesinato del colombiano Andrés Escobar por marcar un autogol ante Estados Unidos. Un mundial exquisito desde las emociones, pues se convirtió en la edición con más goles hasta ese momento con 141 anotaciones. La copa que abrió el fútbol a nuevas fronteras terminó decepcionando en la final, con el Brasil 0, Italia 0 y la canariña levantó su cuarta Copa Mundial desde los 11 pasos, convirtiéndose en el primero que se proclama campeón a través de ese método. Francia 1998. Fue el primer mundial en la historia que contó con la participación de 32 combinados nacionales y 64 partidos disputados, entre los cuales destacan la apasionante victoria de Argentina sobre Inglaterra en la tanda de penales por octavos de final, la épica goleada de la debutante Croacia a Alemania en cuartos de final, los nervios franceses en semifinales con el gol de Miroslav Blažević para Croacia al arranque del segundo tiempo, pero apareció oportunamente la figura de Lilian Thuram para marcar sus dos primeros goles en la selección y dar vuelta al marcador. En la final, la anfitriona se topó con la vigente campeona Brasil. Zinedine Zidane marcó su doblete y Emmanuel Petit le puso la cereza al pastel. Francia lograba su primer título mundial. Corea-Japón 2002. Brasil hizo la peor eliminatoria de su historia y terminó detrás de Argentina y Ecuador, que por su parte lograba su primera clasificación a un mundial. La debutante Senegal dio la gran sorpresa al vencer en su primer partido a la vigente campeona Francia. Turquía en su segunda participación hizo una heroica campaña que los llevó hasta semifinales. El combinado de Luis Felipe Scolari logró despejar las dudas gracias a los goles de Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho, etc. La canariña se convirtió en la pentacampeona mundial al vencer a Alemania en la final con un 2-0 el 30 de junio. Alemania 2006, la inolvidable despedida de Zinedine Zidane con su cabezazo contra Marco Materazzi en la final Italia vs Francia. La alegría de Il Capitano Fabio Cannavaro levantando el cuarto título mundial de su selección. La anfitriona no pudo mantener su favoritismo y cayó en semis ante la Azzurra. No existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Sudáfrica 2010, esta fue la primera vez que se organizó un mundial en el continente africano y la selección española logró superar un traspié inicial ante Suiza para por fin levantar su primer título mundial con un Vicente del Bosque que supo potenciar un vistoso juego de posesión y buen trato a la pelota. Figuras como Andrés Iniesta, David Villa, Iker Casillas, Xavi, etc. supondrían un obstáculo insuperable para la gran favorita Países Bajos en la final, la cual se definió al minuto 116 con el legendario gol de Andrés Iniesta. Brasil 2014, una copa que prometía de todo, y vaya que nos dejó hechos inolvidables en la tierra de la pentacampeona que buscaba mejorar ese registro frente a su gente. Lamentablemente la historia asumió un giro ligeramente distinto y a los brasileños les tocó ver cómo su selección caía humillada 7-1 ante la poderosísima Alemania de Joachim Löw, la misma que en la final destrozó el sueño de prácticamente todo el mundo fútbol, ver a Lionel Messi levantar la copa, pero la joven promesa del Borussia Dortmund, Mario Götze, se vistió de héroe y liquidó a Argentina en la prórroga, y así Alemania se convirtió en la primera europea en conquistar la copa en América. Rusia 2018, un mundial realmente memorable, además un contraste futbolístico enorme, pues la posesión y el trato bonito de pelotas se vieron ampliamente superados por el pragmatismo de la verticalidad, la velocidad y la efectividad. Un mundial repleto de emociones, apenas se registró un empate a 0 en todo el certamen. En la final se reencontraron Francia y Croacia, ya se habían enfrentado en semis del 98 cuando Francia ganó su primer mundial, y vaya que nos regalaron una de las finales más memorables de la historia con aquel 4-2 donde brillaron Kylian Mbappé, Paul Pogba y Antoine Griezmann.
Y muy bien, ese ha sido el recorrido que hemos tenido que andar para llegar hasta este 2022, año en el cual la FIFA ha decidido organizar la Copa Mundial de Fútbol en tierra catarí. Una edición que ha generado polémica, que ha generado debate, que ha generado muchísima discusión, pero que además tiene un montón de contexto y trasfondo que comentar y analizar. Todo ello lo estaremos realizando en los siguientes capítulos de Misión Qatar, aquí a través de la pantalla de Somos 90. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una nueva edición de Juan Bernardo Me Dijo. Nos reencontramos muy pero muy pronto. Que la pasen bien, abrazos para todos. Chao, chao.